amor es más fuerte que un viejo hábito. Es por eso que el primer paso para superar el poder de la tentación es cultivar el amor por Cristo. Jesús murió en la cruz para darte libertad del poder del pecado. Dios ha limpiado tu vida del pecado. ¿Y cómo lo hizo? Quitando la culpa, la mancha y la separación que el pecado producía entre tú y Dios. Así que, ¿cómo podrías volver a ese lugar del que Él te sacó? Soy Omar Jaramillo y quiero darles la bienvenida al programa Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en la voz de Fausto González de Chávez. Colin, hoy continuamos con el mensaje titulado Tu lucha por la pureza, en el que hemos estado hablando acerca del séptimo mandamiento. Hasta este momento hemos escuchado algo extremadamente útil. El primer paso para superar el poder de la tentación es cultivar nuestro amor por Jesucristo. Así es, y ¿sabes algo? Cada vez que una persona peca, lo hace porque en ese momento cree que esa acción le dará más felicidad que obedecer a Dios. En otras palabras, detrás de cada elección que hacemos como seres humanos siempre hay una búsqueda y un deseo de encontrar la felicidad. Y es por esta razón que la única manera de cambiar malos hábitos en nuestra conducta y dejar atrás decisiones destructivas es encontrar un nuevo motivo que sea más fuerte que la atracción que sentimos hacia el viejo hábito que siempre nos quiere arrastrar hacia abajo. ¿Y cuál debe ser ese motivo? Debe ser el amor por Jesucristo, porque solo un nuevo amor tiene la fuerza suficiente para desplazar en nuestro corazón esos afectos que antes nos atraían. Empezar a amar a Jesucristo significa que nuestros caminos cambian sin que nos demos ni cuenta. Y esto lo vemos todo el tiempo en las personas que se enamoran. Una persona enamorada hace muchos cambios en su vida. El amor por Cristo traerá todo tipo de cambios en la vida de una persona. Pero ese amor debe cultivarse y animarse. Y justamente de eso es que queremos hablar hoy. Cuando alimentas tu alma con la verdad de la palabra de Dios, verás como resultado un amor bien nutrido y vibrante hacia Él. Así es. Y hoy continuaremos con el desarrollo de esta enseñanza basada en el libro de Éxodo capítulo 20, versículo 14, que dice, no cometerás adulterio. Así que acompáñanos y si puedes abre tu Biblia en este pasaje mientras damos inicio al mensaje Tu lucha por la pureza. Con nosotros el pastor Colin. En el tiempo que tenemos quiero hacer dos cosas muy simples, retomando lo que empezamos a desarrollar en la primera parte de este mensaje. La primera es ofrecer un marco bíblico para entender nuestra sexualidad y quiero hacerlo a través de 3 afirmaciones sencillas, pero muy importantes. Realmente necesitamos comprender este marco bíblico al hablar de un tema tan significativo como este. En segundo lugar, quiero que identifiquemos 2 áreas en las que necesitamos ayuda práctica para avanzar y superar esta lucha. Hablemos del marco bíblico en 3 afirmaciones. La primera afirmación: Dios nos ha dado el buen regalo de nuestra sexualidad. Quiero repetirlo de nuevo. Dios es el que nos ha dado el buen regalo de nuestra sexualidad. Y quiero enfatizar justamente en estas palabras: el buen regalo. Desde el principio Dios los creó hombre y mujer. Es maravilloso saber que esta fue una idea de Dios. Pensemos en lo que esto significa. El primer pensamiento sexual en el universo estuvo en la mente de Dios. Y ese primer pensamiento sexual fue absolutamente puro. En la genialidad creativa de Dios, Él concibió esta forma maravillosa de crear no solo a la humanidad, sino específicamente al hombre y a la mujer. Él creó a la mujer a partir del hombre y luego los unió en el primer matrimonio. Y en ese primer matrimonio no solo hubo una unión, sino una reunión, un complemento mutuo que se remonta a la misma naturaleza de su creación. La Biblia tiene una expresión sorprendente para describir la unión de un hombre y una mujer en el matrimonio. Dice así en Génesis 2:24. Este texto también fue citado por el Señor Jesús en el Nuevo Testamento. Dice así: por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y ambos serán ahora una sola carne. ¡Qué frase tan hermosa! Serán una sola carne. Así que esto es lo primero que debemos recordar. Dios nos ha dado el buen regalo de la sexualidad.
Algunos necesitamos que las Escrituras refresquen nuestra mente respecto a la inmensa bondad de Dios al darnos este regalo. Segunda afirmación, todos vivimos bajo la presión de una sexualidad caída. La entrada del pecado en el mundo afectó todas las áreas de nuestras vidas. Aunque los efectos varían, llevamos las marcas de una sexualidad caída. Esto significa que somos tentados a tomar el buen regalo de Dios y usarlo de manera incorrecta. Es decir, dejar de usarlo como un medio para expresar amor dentro del matrimonio y usarlo como un medio para encontrar desahogo y satisfacción personal. La Biblia nos deja claro que el lugar apropiado para la unión sexual es dentro de un matrimonio amoroso y de por vida. Es el lugar seguro donde se estableció un pacto entre un hombre y una mujer. Pero si tomamos este maravilloso regalo fuera del matrimonio con otra persona, y si tratamos de usarlo por nuestra cuenta antes del matrimonio, entonces perderemos de vista su propósito y terminaremos usándolo de una manera que distorsiona el diseño de Dios y que finalmente nos hará daño. Encontré una analogía interesante que me permite ilustrar este punto. Es fuerte y clara, por eso espero que no la olvides y que sea útil para comprender este asunto mejor. La resumiré en la siguiente frase y luego te la voy a explicar. Dice así: el sexo por tu cuenta es el equivalente espiritual a inhalar pegamento. Piensa en eso. El propósito del pegamento es unir dos partes, dos piezas, dos cosas. Y cuando se usa con ese fin, es algo realmente útil y efectivo. Incluso podemos decir que es excelente porque está cumpliendo el propósito para el cual fue diseñado. Pero si alguien toma ese mismo pegamento y lo usa para inhalarlo y drogarse, entonces lo estará empleando de una manera completamente incorrecta. Esa persona distorsiona su propósito y al final terminará haciéndose daño a sí misma. El pegamento no fue creado para eso, y si lo usas de esa manera, inevitablemente te vas a hacer daño. Por eso mismo es tan serio lo que está sucediendo con el tema de la pornografía en nuestra sociedad. En la actualidad, muchas personas terminan viendo el sexo como una forma de desahogo o escape, en lugar de entenderlo como lo que realmente es, una expresión de amor dentro del diseño de Dios para el matrimonio. Y esto nos lleva a pensar antes del matrimonio y también fuera de él en maneras que deterioran nuestra capacidad de expresar un amor verdadero. Como la cultura constantemente nos transmite una visión distorsionada del sexo y del amor, esa influencia también debilita los matrimonios. Cuando una persona recibe una y otra vez mensajes que reducen el sexo a solo placer, desahogo o consumo personal, esa visión termina arruinando nuestra capacidad de amar en verdad y, por supuesto, afecta la relación verdadera que debería existir entre esposos. Cuando una persona ve el sexo como una forma de escape para liberar tensión, en lugar de verlo como lo que es, el pegamento que une el regalo de Dios que tiene un propósito único, inevitablemente terminará cometiendo abusos. Esto puede pasar dentro y fuera del matrimonio. Ronald Wallace, un escritor muy perspicaz, hizo un comentario que siempre me ha sido muy útil y que quiero ver si te es útil a ti también. Él dijo lo siguiente: en lugar de servir al amor verdadero, el sexo usado de esta manera se vuelve esclavo del egoísmo y así tiende a destruir la relación que debería fortalecer. En otras palabras, cuando alguien abusa de este regalo, termina dañando la relación que originalmente debía ser edificada por él. Otro caso tiene que ver con la pornografía, que es adulterio mental. El mayor problema es que reduce tu capacidad de amar. Así podemos definir esta lucha. Dios nos ha dado el regalo de la sexualidad, pero todos vivimos bajo la presión de una sexualidad caída. Ahora llegamos a la tercera afirmación dentro de nuestro marco bíblico, y es la siguiente: Cristo ha venido a redimir nuestra sexualidad. Cristo ha venido a redimir cada parte de nuestra vida.
El cristianismo no solo tiene el propósito de salvar tu alma, sino de redimir tu vida completa. Por eso el Nuevo Testamento habla todas las dimensiones de nuestro ser. Pablo lo dice así en 1 de Tesalonicenses 5, versículos 23 al 25. Y que el mismo Dios de paz los santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Él que los llama, el cual también lo hará. ¿Lo ves? Que el Dios de paz los santifique por completo. Y luego, por si hubiera alguna duda, añade, fiel es Él que los llama, el cual también lo hará. Igualmente Pablo insiste en 1 Corintios 6:20, glorifiquen a Dios en su cuerpo. Y de nuevo en 1 de Tesalonicenses 4:4 vemos que dice, cada uno de ustedes debe aprender a controlar su propio cuerpo en santificación y honor. Quizás al llegar a este punto algunos sientan que ven la derrota cara a cara, pero quiero señalarte la puerta de la esperanza. Si has escuchado las enseñanzas desde el principio de la serie, tal vez recordarás una pequeña historia que compartimos. Si no, no te preocupes, la repasaré por si alguno la olvidó o no llegó a escucharla. Es una historia basada en un hecho real que trata sobre un ladrón que se convirtió y entregó su vida a Jesús estando preso. Cuando salió de la prisión y fue a la iglesia, vio los 10 mandamientos en la pared y lo primero que leyó fueron estas palabras: no hurtarás. En ese momento se sintió profundamente condenado por su pasado y peor aún, por su futuro, porque pensó, este hábito está tan arraigado a mí, seguro que voy a volverlo a cometer. Pero mientras seguía mirando los 10 mandamientos en la pared, sintió que el Espíritu Santo le decía esas mismas palabras, pero ahora en un tono distinto, no como una prohibición, sino como una promesa. Siempre lo había escuchado como no hurtarás, en tono de prohibición, pero ahora porque el Espíritu de Dios moraba en él, lo escuchaba en otro tono. No hurtarás, no hurtarás. Recuerda que hay un nuevo poder obrando en ti y puedes romper esos viejos patrones arraigados. No volverás a hurtar. Algunos necesitamos escuchar el 7º mandamiento en ese tono. Como creyente en Cristo, habitado por el Espíritu Santo, capacitado por la presencia misma de Dios, el Señor te dice, no cometerás adulterio, ni en tus acciones, ni en tu mente. Aunque ese hábito haya estado presente en tu vida por mucho tiempo y parezca imposible de eliminar, sí podrás dejarlo, superarlo y ser finalmente libre de ese pecado. El poder para la victoria es tuyo porque le perteneces a Cristo y Cristo ha venido para perdonarte, restaurarte y redimirte para que puedas andar en el camino de la pureza. Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en un mensaje titulado Tu lucha por la pureza. Nos encontramos en el 7º mandamiento de los 10 dentro de nuestra serie Las 10 luchas más grandes de tu vida. Si te perdiste algún programa, puedes escucharlo en nuestro sitio web abrelabiblia.org. Allí puedes escuchar el programa en línea o descargar un archivo MP3 de manera gratuita. Ahora regresemos al mensaje. Escuchemos al pastor Colin. Hay 2 luchas en la vida de todo creyente, en las que el poder de Cristo ya está obrando para redimirnos. Permíteme describirlas para ti brevemente. Primero, la lucha para vencer la tentación. Y para esto quiero sugerirte 2 estrategias. La primera es que cuando enfrentes una tentación, piensa en lo que tu decisión significa para Cristo. Tomo este principio de Génesis 39, la historia de José, que es una de las enseñanzas más profundas de la Biblia sobre este tema. José fue tentado por la esposa de Potifar, una mujer atractiva que intentó seducirlo. Este joven estaba en un país extranjero, lejos de su familia, era un desconocido, así que el deseo y oportunidad se encontraron y la presión debió ser inmensa. Pero José respondió así en Génesis 39:9. ¿Cómo podría yo hacer esta gran maldad
y pecar contra Dios? Observa lo que hizo este joven. Llamó al pecado por su nombre. José lo definió como esta gran maldad. No lo suavizó, no lo excusó, no lo maquilló. Él sabía que era algo muy malo y así lo expresó. Él reconoció que era un pecado. Si quieres vencer la tentación, escucha bien, si quieres vencer la tentación, tienes que identificar el pecado por lo que es. Si en tu corazón no estás convencido de que algo anda mal y sigues justificándolo con pequeños peros o minimizándolo, entonces no podrás superarlo ni crecer espiritualmente. José conectó la tentación directamente con Dios. No se quedó pensando en el atractivo de esa mujer, ni en que Potifar no estaba en casa, ni en la manera como podría salirse con la suya. Si hubiera razonado así, solo a nivel humano, práctico y emocional, habría caído rápidamente en la tentación. Lo que lo protegió fue ver la situación desde la perspectiva de Dios, no desde la suya misma. Él definió el acto como pecado antes de decidir qué iba a hacer. Si hago esto, peco contra Dios. Para nosotros, de este lado de la cruz, eso significa que tenemos que mirar lo que ese pecado le costó a Jesús. El conocido predicador norteamericano Jonathan Edwards lo expresó de esta manera: el poder expulsivo de un nuevo afecto. Oye bien, el poder expulsivo de un nuevo afecto. Lo que quiso decir es sencillo: un nuevo amor es más fuerte que un viejo hábito. Anótalo, un nuevo amor tiene más poder que un viejo hábito. El primer paso para vencer la tentación es cultivar tu amor por Cristo. Jesús murió en la cruz por nuestros pecados y nos limpió del pecado. Entonces, ¿cómo volveríamos a aquello de lo cual Él nos rescató? Por eso no puedes luchar solo. Tu victoria dependerá de tu amor por Cristo. Pablo lo dice en Romanos 12:2, que la transformación comienza renovando nuestra mente. Necesitamos aprender a pensar de manera diferente acerca del pecado y acerca de Cristo. Si esto te importa a ti, Señor, entonces también me importa a mí. La segunda estrategia para vencer la tentación es que debes actuar en el poder del Espíritu. Cuando enfrentamos una lucha con la tentación, Dios no nos dice que oremos. Sé que esta afirmación puede sorprenderte, pero es así. Él no nos llama a orar en ese momento. Él nos llama a actuar, a huir, a resistir, a cortar con lo que nos hace caer, a tomar decisiones correctas y concretas. ¿Por qué? Porque cuanto más oras por una tentación y más piensas en ella, y cuanto más piensas, más espacio le das y más fuerza toma en tu mente. Lo mismo ocurre con los temores. En esa lucha Dios no dice: entrégamela y yo la manejo. No. Él dice en Romanos 8:13, si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Actúa contra la tentación. No la alimentes, no la consideres, no la contemples. Dios ha puesto su Espíritu en ti y te llama a actuar. Para ilustrarlo, imagina que estás en un picnic al aire libre. Estás disfrutando con tu familia y amigos y de repente aparece una avispa rondando por las frutas y la comida. ¿Qué haces? Tomas un periódico, lo enrollas y ¡pum!, la aplastas. No oras: ay Señor, líbranos de esta avispa, o Señor, dame fuerza contra las avispas. No, tú simplemente actúas y haces lo que tienes que hacer. Esa es precisamente la manera en la que el Nuevo Testamento aborda este asunto. ¿Qué haces con los pensamientos tentadores que aparecen cuando ves una imagen, una mirada tentadora en la oficina o cualquier situación que despierte ideas equivocadas? No los alimentas, no les das espacio, elimínalos de inmediato como quien aplasta un insecto que aparece de repente. La Biblia dice en Romanos 8:13, si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Así que por el poder del Espíritu dices no a la impiedad. Este es un llamado a la acción
y es algo por lo que Dios nos hace responsables. Debemos ser activos, intencionales y consistentes, especialmente en una sociedad tan saturada de estímulos como la nuestra. Lo más importante es que tienes el poder para hacerlo. El enemigo te susurra, no puedes. Otros sí, pero tú no. Eso es una mentira. Tú sí puedes. ¿Y por qué? Porque el Espíritu de Dios mora en ti. Puedes enfrentar este asunto porque eres cristiano. Es parte de lo que significa ser un verdadero seguidor de Cristo. Algunos hemos sido demasiado pasivos. Hemos espiritualizado tanto este asunto que lo perdimos de vista y fallamos en hacer lo que Dios nos manda. Tomar las riendas y apartar esos pensamientos cuando lleguen. Tú puedes vencer la tentación. La lucha por la santidad es una lucha para toda la vida. Como las avispas, nunca desaparecen, pero puedes aplastarlo. Y por último, quiero hablar sobre la lucha por perdonar. Sé que este es un tema sensible, especialmente para personas que han sido profundamente heridas. Quiero contarte que con mi esposa he dialogado y orado sobre lo que sería verdadero y útil decir sobre este tema en este momento. Y esa es la razón por la que quiero hablar especialmente a las mujeres que han sido decepcionadas por sus maridos. Voy a dirigirme solo a matrimonios que están enfrentando estas dificultades ahora. Y quiero que sepan que no son los únicos. Es mucho más común de lo que imaginan. Supongamos que el marido ha reconocido su pecado y se ha arrepentido. Vamos a suponer que el esposo ha reconocido su pecado y se ha arrepentido. O supongamos que ese arrepentimiento comienza hoy, que Dios le habló a tu esposo y comenzó un cambio hoy. Perdonar no es fácil, pero tu perdón, tu amor y tu apoyo pueden jugar un papel fundamental para sanar estas heridas. A menudo en la vida de la iglesia los temas sexuales se tratan principalmente en un retiro de hombres, por ejemplo. Y no hay nada malo en eso, es algo bueno. Pero me he convencido cada vez más de que la mejor esperanza de un cambio real para los matrimonios en esta área es cuando el esposo y la esposa enfrentan estos asuntos juntos. Pero no pueden hacerlo en un espíritu de condenación. Donde hay verdadero arrepentimiento, ese arrepentimiento debe ser abrazado. Piensa en la historia del hijo pródigo. Él vuelve a casa con un corazón arrepentido, preguntándose, ¿cómo me recibirán? ¿Cómo va a ser cuando llegue a casa? Lo más maravilloso de esta historia es que el Padre sale a su encuentro. Dios nos recibe en nuestro arrepentimiento. Él no nos espera desde lejos. Él corre hacia nosotros y nos trae de regreso a casa. Mi oración es que eso suceda en muchos hogares. Si tu esposo puede aprender a vencer la tentación, tú puedes aprender a perdonar. Hay dos luchas aquí, y la sanidad de uno puede convertirse en la sanidad del otro. Cuando uno de los cónyuges está listo para romper con los patrones del pasado y el otro está dispuesto a recibir ese arrepentimiento y caminar juntos el resto del camino a casa, hay una gran esperanza para el futuro. Pueden vencer la tentación, pueden perdonar, y lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre jamás. Gracias por escucharnos hoy y espero que nos acompañes la próxima vez. Abre la Biblia es un programa de difusión de Open the Bible y es posible gracias a oyentes como tú.